En una fría noche de invierno en la Ciudad de México, dos almas destinadas a cambiar sus vidas para siempre se cruzan en la bulliciosa Avenida Reforma. La Ciudad de México se sumergía en la oscuridad de una noche de diciembre, mientras el frío viento invernal barría las calles, llevando consigo hojas secas y los sueños perdidos de aquellos que vagaban sin rumbo. En la majestuosa Avenida Reforma, las luces de los edificios y los faros de los autos creaban un espejismo de vida y movimiento, contrastando con la quietud helada que se apoderaba de la ciudad. Alejandro Montero, un exitoso empresario de 40 años, caminaba apresuradamente por la acera, su figura alta y elegante destacándose entre la multitud que se apresuraba a llegar a casa. Su rostro, marcado por años de decisiones difíciles y noches sin dormir, mostraba la determinación de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Sin embargo, esta noche, el destino tenía otros planes para él. Mientras se dirigía hacia su lujoso auto, estacionado frente al imponente Ángel de la Independencia, Alejandro ajustó su costoso abrigo de cashmere, intentando protegerse del viento cortante que parecía atravesar incluso las telas más finas. Sus pensamientos estaban completamente ocupados con la última adquisición de su empresa, una fusión que lo convertiría en el magnate más poderoso del país. «Necesito revisar esos contratos una vez más», murmuró para sí mismo, sacando su teléfono para enviar un mensaje a su asistente. Estaba tan absorto en sus planes que casi no escuchó el débil sollozo que el viento llevó hasta sus oídos. Alejandro se detuvo, frunciendo el ceño. Por un momento, pensó que lo había imaginado, un truco de su mente cansada. Pero ahí estaba de nuevo, un llanto ahogado, casi imperceptible entre el ruido del tráfico y el murmullo de la ciudad. Girando sobre sus talones, escudriñó la oscuridad. Fue entonces cuando la vio, acurrucada en el rincón de un edificio cercano. Una joven mujer, visiblemente embarazada, temblaba incontrolablemente mientras abrazaba su vientre abultado. Su ropa gastada y su aspecto desaliñado revelaban una historia de lucha y desesperación que Alejandro nunca había experimentado en su vida privilegiada. Por un instante, Alejandro dudó. No era su costumbre involucrarse en los problemas de extraños, especialmente de aquellos que vivían en las calles. Pero algo en la vulnerabilidad de la mujer, en la forma en que protegía a su bebé no nacido, tocó una fibra sensible en el que ni siquiera sabía que existía. Movido por una compasión que ni él mismo comprendía, Alejandro se acercó cautelosamente. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en años. La mujer levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de miedo y desesperación. Por un momento, Alejandro vio en esos ojos un reflejo de algo familiar, un eco de un pasado que había enterrado hace mucho tiempo. «Por favor, no me haga daño», suplicó la mujer con voz quebrada, encogiéndose aún más contra la pared. El corazón de Alejandro se encogió ante esas palabras. ¿En qué tipo de mundo vivían donde una mujer embarazada y sin hogar temía por su seguridad ante la simple presencia de otro ser humano? «No te preocupes, no voy a lastimarte», respondió Alejandro, agachándose para estar a su nivel. Intentó suavizar su expresión, consciente de que su apariencia de hombre de negocios podía ser intimidante. «Me llamo Alejandro. ¿Puedo ayudarte en algo?». La joven lo miró con desconfianza, años de vivir en la calle le habían enseñado a ser cautelosa. Pero algo en la sinceridad de los ojos de Alejandro la hizo dudar de sus instintos de autopreservación. Después de un momento que pareció eterno, la mujer respondió suavemente: «Soy María. Yo, no tengo a dónde ir». Esas simples palabras, pronunciadas con tanta resignación, golpearon a Alejandro con la fuerza de un mazo. En ese instante, todos sus problemas, todas sus preocupaciones sobre contratos y fusiones, parecieron insignificantes. Alejandro miró a su alrededor, súbitamente consciente de las miradas curiosas y a veces despectivas de los transeúntes. Algunos pasaban de largo, evitando mirar la escena, mientras que otros observaban con una mezcla de lástima y recelo. Fue en ese momento que Alejandro tomó una decisión impulsiva, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. No podía explicarlo, pero sentía que dejar a María allí, en el frío de la noche, sería un error que lo perseguiría por el resto de sus días. «Ven conmigo», dijo, extendiendo su mano hacia María. Su voz era firme pero amable, la voz de un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y seguras.
Te llevaré a un lugar seguro. María miró la mano extendida de Alejandro, luego a su rostro, y de nuevo a su mano. En sus ojos se libraba una batalla entre la esperanza y el miedo, entre la necesidad de confiar y el instinto de protegerse. Finalmente, con una mezcla de desesperación y un destello de esperanza, María tomó la mano de Alejandro. Su mano estaba fría y temblaba ligeramente, un contraste marcado con la calidez y firmeza de la mano de Alejandro. Con cuidado, Alejandro ayudó a María a ponerse de pie. Fue entonces cuando notó completamente su estado. No solo estaba embarazada, sino que parecía estar en los últimos meses de gestación. Su cuerpo, delgado y frágil, contrastaba dramáticamente con su vientre abultado. ¿Puedes caminar?, preguntó Alejandro, preocupado por su estado. María asintió débilmente. Sí, creo que sí, respondió, aunque sus piernas temblaban visiblemente. Alejandro, sin pensarlo dos veces, se quitó su costoso abrigo y lo colocó sobre los hombros de María. Ella lo miró sorprendida, no acostumbrada a tales actos de bondad. Vamos, dijo Alejandro suavemente, guiándola hacia su auto. Te llevaré a mi casa. Allí podrás descansar y comer algo. Mientras caminaban lentamente hacia el vehículo, Alejandro no podía dejar de pensar en lo surrealista de la situación. Hace apenas unos minutos, su mayor preocupación era cerrar un trato multimillonario. Ahora, estaba llevando a una mujer embarazada y sin hogar a su mansión. Al llegar al auto, un lujoso sedán negro, Alejandro abrió la puerta del pasajero para María. Ella dudó por un momento antes de entrar, como si no pudiera creer que esto realmente estaba sucediendo. Una vez dentro del vehículo, el contraste entre el lujo del interior y la apariencia desgastada de María era aún más evidente. Alejandro encendió la calefacción, notando cómo María se relajaba ligeramente al sentir el calor. Mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, Alejandro lanzaba miradas de reojo a su pasajera. María miraba por la ventana con una mezcla de asombro y aprensión, como si temiera que en cualquier momento despertaría y se encontraría de nuevo en la fría acera. ¿Hace cuánto que estás en la calle?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. María tardó un momento en responder, como si estuviera calculando mentalmente. Casi un año, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Desde qué? Desde que me enteré que estaba embarazada. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había pasado junto a personas como María sin siquiera notarlas? ¿Cuántas vidas podrían haber sido diferentes si alguien se hubiera detenido a ayudar? Y el padre del bebé se atrevió a preguntar. María se tensó visiblemente ante la pregunta. Él se fue cuando le dije del embarazo. Dijo que no estaba listo para ser padre. Alejandro apretó el volante con fuerza, sintiendo una ira repentina hacia ese hombre desconocido que había abandonado a María en su momento más vulnerable. Por alguna razón que no podía explicar, sentía una conexión con esta joven, un deseo de protegerla que iba más allá de la simple compasión. Mientras el auto se adentraba en las calles de la exclusiva colonia Las Lomas, María miraba por la ventana con asombro creciente. Las mansiones y los jardines cuidadosamente diseñados eran un mundo completamente diferente al que ella conocía. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz tímida. En mi casa, respondió Alejandro, estacionando frente a una imponente residencia. Aquí estarás segura por esta noche, y por el tiempo que necesites, añadió, sorprendiéndose a sí mismo con esa última parte. Al entrar en la mansión, María quedó boquiabierta ante el lujo que la rodeaba. Cuadros de arte moderno adornaban las paredes, y una escalera de mármol se elevaba majestuosamente hacia el segundo piso. Era como entrar en otro mundo, un mundo que ella solo había visto en películas y revistas. Rosita, llamó Alejandro, y una mujer mayor apareció rápidamente. Por favor, prepara la habitación de huéspedes y trae algo de comer para nuestra invitada. Rosita miró a María con curiosidad pero asintió sin hacer preguntas, acostumbrada a la discreción que su trabajo requería. Gracias, murmuró María, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente de opulencia. No sé cómo podré pagarle. No te preocupes por eso ahora, interrumpió Alejandro gentilmente. Lo importante es que descanses y te alimentes bien. Por el bebé, añadió, mirando su vientre.
Mientras María seguía a Rosita hacia la habitación de huéspedes, Alejandro se quedó en el vestíbulo, observándola alejarse. Una sensación extraña se apoderó de él, una mezcla de satisfacción por haber ayudado y una inquietud inexplicable. Como si el destino le estuviera susurrando que este encuentro era más significativo de lo que podía imaginar. Alejandro se dirigió a su estudio, necesitando un momento para procesar los eventos de la noche. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su sillón de cuero, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sacó una vieja fotografía de un cajón, una joven pareja sonriente con un bebé. La miró largamente, pasando los dedos por la imagen. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, su voz mezclándose con el silencio de la noche. En ese momento, un grito agudo rompió la quietud de la mansión. Alejandro se levantó de un salto, reconociendo la voz de María. Corrió hacia la habitación de huéspedes, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta, encontró a María retorciéndose de dolor en la cama, sus manos aferrándose a su vientre. «El bebé», gritó ella, el miedo evidente en su voz. «Creo que ya viene». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y determinación cruzando su rostro. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Tranquila», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la calma en su voz. «Te llevaré al hospital. Todo va a estar bien». Mientras ayudaba a María a levantarse y la guiaba hacia el auto, Alejandro no podía evitar pensar que este era solo el comienzo de algo mucho más grande que ambos. El destino, esa fuerza misteriosa que había cruzado sus caminos en la avenida Reforma, tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. La noche que había comenzado con preocupaciones sobre contratos y fusiones ahora se centraba en algo mucho más fundamental y precioso, el milagro de la vida que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. Y mientras el auto se alejaba de la mansión, dirigiéndose hacia el hospital, Alejandro sintió, por primera vez en muchos años, que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en su seno, mientras dos almas, unidas por el azar o el destino, se preparaban para enfrentar juntas lo desconocido. La lujosa mansión de Alejandro en las Lomas se convierte en un refugio inesperado para María, revelando un mundo de contrastes y secretos. El silencio de la noche fue roto por el suave ronroneo del motor del lujoso sedán de Alejandro mientras se deslizaba por las calles de la exclusiva colonia Las Lomas. María, aún envuelta en el costoso abrigo de cashmere de Alejandro, miraba por la ventana con una mezcla de asombro y aprensión. Las mansiones imponentes y los jardines meticulosamente cuidados pasaban como un desfile de opulencia, un mundo tan alejado de su realidad que parecía sacado de un sueño. ¿Dónde estamos?, preguntó María con voz tímida, rompiendo el silencio que se había instalado en el auto desde que salieron del hospital. Alejandro, con las manos firmemente en el volante y la mirada fija en el camino, respondió con una voz que intentaba sonar casual: «En mi casa. O mejor dicho, cerca de ella. Aquí estará segura por esta noche». María asintió levemente, sin saber qué decir. Las últimas horas habían sido un torbellino de emociones y eventos inesperados. Desde su encuentro con Alejandro en la avenida Reforma hasta la falsa alarma en el hospital, donde los médicos confirmaron que aún faltaban unas semanas para el parto, todo parecía irreal. El auto finalmente se detuvo frente a una imponente residencia. María contuvo el aliento al ver la majestuosa fachada iluminada por luces estratégicamente colocadas que resaltaban la arquitectura moderna y elegante de la mansión. Alejandro salió del auto y rápidamente se dirigió al lado del pasajero para ayudar a María. Mientras ella salía con dificultad, sosteniendo su vientre abultado, no pudo evitar sentirse completamente fuera de lugar. Su ropa gastada y su aspecto desaliñado contrastaban dramáticamente con el lujo que la rodeaba. «Ven», dijo Alejandro suavemente, guiándola hacia la entrada. «Debes estar agotada». Al cruzar el umbral, María quedó boquiabierta ante el lujo que la rodeaba. El vestíbulo de entrada era un espacio amplio y elegante, con un suelo de mármol pulido que reflejaba la luz de una impresionante lámpara de araña. Cuadros de arte moderno adornaban las paredes, sus colores vibrantes y formas abstractas añadiendo un toque de vanguardia al espacio.
A la derecha, una escalera de mármol se elevaba majestuosamente hacia el segundo piso, sus barandillas de hierro forjado formando intrincados diseños que parecían danzar en las sombras proyectadas por la tenue iluminación. María se quedó inmóvil, abrumada por la opulencia que la rodeaba. Era como entrar en otro mundo, un mundo que ella solo había visto en películas y revistas de celebridades. Rosita, llamó Alejandro, y como por arte de magia, una mujer mayor de aspecto amable apareció rápidamente. Vestía un uniforme pulcro y su cabello gris estaba recogido en un moño impecable. Sí, señor Montero, respondió Rosita, lanzando una mirada curiosa pero discreta hacia María. Por favor, prepara la habitación de huéspedes del ala este, instruyó Alejandro. Y trae algo de comer para nuestra invitada. Algo ligero pero nutritivo. Rosita sintió sin hacer preguntas, acostumbrada a la discreción que su trabajo requería. Enseguida, señor. ¿Algo más? Alejandro miró a María, notando por primera vez lo inadecuada que era su ropa para su estado. Sí, por favor. Busca en mi armario alguna camisa o pijama que pueda servirle a la señorita para esta noche. Mañana nos ocuparemos de conseguirle ropa adecuada. Rosita sintió nuevamente y se retiró con eficiencia, dejando a Alejandro y María solos en el imponente vestíbulo. Gracias, murmuró María, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en ese ambiente de opulencia. No sé cómo podré pagarle todo esto. No te preocupes por eso ahora, interrumpió Alejandro gentilmente, guiándola hacia una sala de estar adyacente. Lo importante es que descanses y te alimentes bien. Por el bebé, añadió, mirando su vientre. María se sentó con cuidado en un lujoso sofá de cuero, temiendo ensuciarlo con su ropa gastada. Alejandro se sentó frente a ella, en un sillón que probablemente costaba más que todo lo que María había poseído en su vida. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. María jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su desgastada blusa, mientras Alejandro la observaba, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. María asintió, levantando la mirada con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Cómo terminaste en la calle?», preguntó Alejandro, su voz suave pero llena de genuina curiosidad. María tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había mantenido enterrada en lo más profundo de su ser. «Yo, vengo de un pueblo pequeño en Oaxaca», comenzó, su voz apenas un susurro. «Vine a la Ciudad de México hace 2 años, buscando una vida mejor. Al principio, las cosas iban bien. Conseguí un trabajo como mesera en un pequeño restaurante y compartía un cuarto con otras chicas». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Alejandro la escuchaba atentamente, cautivado por su historia. «Entonces conocí a Carlos», continuó María, su voz temblando ligeramente. «Él era encantador, me prometió el mundo. Pero cuando le dije que estaba embarazada, simplemente desapareció. Perdí mi trabajo porque no podía estar de pie todo el día, y mis compañeras de cuarto me echaron porque no podía pagar mi parte del alquiler». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Alejandro sintió un nudo en la garganta, conmovido por su historia y sintiendo una ira creciente hacia el hombre que la había abandonado. «Lo siento mucho», dijo Alejandro, deseando poder hacer más que ofrecer palabras de consuelo. En ese momento, Rosita regresó con una bandeja de comida y algo de ropa limpia. «La habitación está lista, señor», informó. «Y aquí tiene, señorita», añadió, entregándole a María un pijama de seda y una bata. «Gracias, Rosita», dijo Alejandro. «Puedes retirarte por esta noche». Una vez solos nuevamente, Alejandro se levantó. «Come algo y luego descansa. Mañana hablaremos sobre qué hacer». María asintió, agradecida y abrumada por la bondad de este extraño que había cambiado su vida en cuestión de horas. Mientras María se acomodaba en la habitación de huéspedes, Alejandro se retiró a su estudio. La noche había sido un torbellino de emociones y eventos inesperados, y necesitaba un momento para procesar todo lo ocurrido. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su sillón de cuero, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada.
La vida que conocía, centrada en negocios y adquisiciones, parecía distante y vacía en comparación con la intensidad emocional de las últimas horas. Casi sin pensar, Alejandro abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía. En ella, una joven pareja sonreía a la cámara, sosteniendo a un bebé. Pasó los dedos por la imagen, sus ojos fijos en la mujer de la foto. ¿Qué estoy haciendo, Carmen?, susurró a la imagen, como si esperara que le respondiera. ¿Es esto una señal? ¿Una oportunidad de redención? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Rosita. Disculpe, señor, dijo la ama de llaves con voz preocupada. La joven, María, está teniendo pesadillas. Grita en sueños. Alejandro se levantó de inmediato, siguiendo a Rosita hacia la habitación de huéspedes. Al abrir la puerta, encontró a María agitándose en la cama, su rostro contorsionado por el miedo. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se acercó y tomó su mano. Tranquila, María, dijo suavemente. Estás a salvo aquí. Poco a poco, María se calmó, su respiración volviendo a la normalidad. Alejandro permaneció a su lado, sosteniendo su mano, hasta que estuvo seguro de que dormía profundamente. Al salir de la habitación, Alejandro se encontró con la mirada inquisitiva de Rosita. Señor, comenzó la ama de llaves con cautela, ¿puedo preguntar quién es esta joven? ¿Por qué? Alejandro levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. Es una larga historia, Rosita. Una que ni yo mismo entiendo completamente todavía. Pero te prometo que te lo explicaré todo mañana. Rosita asintió, conociendo a su empleador lo suficiente como para saber cuándo no presionar más. De vuelta en su habitación, Alejandro se preparó para dormir, pero el sueño se negaba a llegar. Su mente daba vueltas, repasando los eventos de la noche y contemplando las posibles ramificaciones de sus acciones. ¿Qué diría la junta directiva si se enteraran de que había traído a una mujer embarazada y sin hogar a su mansión? ¿Cómo afectaría esto a su imagen cuidadosamente cultivada de empresario implacable? Pero más allá de estas preocupaciones prácticas, Alejandro sentía que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. La presencia de María en su casa, su historia de lucha y supervivencia, habían tocado una parte de su ser que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, Alejandro tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero iba a ayudar a María y a su bebé. Les daría la oportunidad que él no había tenido el coraje de ofrecer en el pasado. Con esta resolución en mente, Alejandro finalmente se quedó dormido. Su último pensamiento fue una promesa silenciosa a la mujer de la fotografía. Esta vez, haré las cosas bien, Carmen. Lo prometo. La mansión Montero se sumió en un silencio expectante, como si el mismo edificio contuviera la respiración, anticipando los cambios que el nuevo día traería. En la habitación de huéspedes, María dormía profundamente por primera vez en meses, su mano inconscientemente acariciando su vientre. Y en su estudio, la vieja fotografía de Alejandro brillaba tenuemente bajo la luz del amanecer, un recordatorio silencioso del pasado y un presagio del futuro que estaba por venir. En el hospital, mientras María lucha por dar a luz, los fantasmas del pasado de Alejandro comienzan a emerger, entrelazando sus destinos de maneras insospechadas. Las luces fluorescentes del Hospital Ángeles Las Lomas parpadeaban incesantemente sobre sus cabezas, creando un ambiente irreal y casi onírico. Alejandro Montero caminaba nerviosamente de un lado a otro en el pasillo de la sala de maternidad, su figura alta proyectando sombras danzantes en las paredes blancas e inmaculadas. El olor a desinfectante y la quietud interrumpida solo por el ocasional pitido de las máquinas creaban una atmósfera tensa y expectante. Los gritos de María resonaban desde la sala de parto, cada uno atravesando el corazón de Alejandro como una daga afilada. Aunque apenas conocía a esta joven, sentía una conexión inexplicable con ella y con el bebé que estaba por nacer. Cada grito le recordaba su propia cobardía de años atrás, cuando había abandonado a otra mujer en una situación similar. Señor Montero, llamó una enfermera, interrumpiendo sus pensamientos tormentosos. Su uniforme azul claro contrastaba con la palidez de su rostro, que mostraba signos de agotamiento después de un largo turno.
Alejandro se volvió hacia ella, su rostro una máscara de preocupación y anticipación. Sí. ¿Cómo está ella? ¿Y el bebé? La enfermera lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El parto está progresando, pero necesitamos más información sobre la paciente. ¿Es usted el padre? Alejandro titubeó, sintiendo el peso de la pregunta. No, yo, solo soy un amigo, respondió, consciente de lo inadecuada que sonaba esa descripción dadas las circunstancias. La enfermera frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Necesitamos información crucial sobre la paciente. Su nombre completo, edad, historial médico. Cualquier detalle puede ser vital en este momento. Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado y sintiéndose impotente. Se dio cuenta de lo poco que sabía sobre María, la mujer que había traído a su vida de manera tan inesperada. Lo siento, no puedo ayudarle con eso. Yo, apenas la conozco. La enfermera lo miró con una mezcla de confusión y desaprobación antes de alejarse, murmurando algo sobre la necesidad de contactar a servicios sociales. Alejandro se apoyó contra la pared, sintiéndose repentinamente agotado. ¿En qué se había metido? Hace apenas unas horas, su mayor preocupación era cerrar un trato multimillonario. Ahora, estaba en un hospital, esperando el nacimiento del hijo de una mujer que había encontrado en la calle. Casi sin pensar, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de varios tonos, una voz ronca y ligeramente irritada respondió. ¿Jefe? ¿Sabe qué hora es? Carlos, dijo Alejandro, ignorando la pregunta. Necesito que investigues a alguien. Una joven llamada María, probablemente de unos 25 años. Estaba viviendo en las calles cerca del Ángel de la Independencia. Al otro lado de la línea, Carlos, el jefe de seguridad de Alejandro, se despejó rápidamente, reconociendo la urgencia en la voz de su jefe. Señor Montero, ¿está seguro de que quiere meterse en esto? Investigar a alguien sin su consentimiento podría ser. Solo hazlo, ordenó Alejandro, interrumpiendo bruscamente antes de colgar. Apenas había guardado el teléfono cuando el llanto de un bebé llenó el aire, cortando el silencio del hospital como un cuchillo. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un momento antes de comenzar a latir con fuerza renovada. Sin pensarlo dos veces, se apresuró hacia la sala de parto, ignorando las protestas de las enfermeras. Al entrar, la escena que encontró lo dejó sin aliento. María, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas. Su cabello oscuro, empapado de sudor, enmarcaba un rostro que, a pesar del agotamiento, brillaba con una alegría pura y primitiva. «Es una niña», susurró María, con lágrimas de alegría en los ojos, cuando vio a Alejandro en la puerta. Alejandro se acercó lentamente, como hipnotizado. El mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido, reducido a este momento, a esta habitación, a esta mujer y esta pequeña vida recién llegada al mundo. ¿Quieres sostenerla?», preguntó María, su voz cansada pero llena de una calidez que Alejandro no había experimentado en años. Con manos temblorosas, Alejandro tomó al bebé. Era tan pequeña, tan frágil. Su piel arrugada y rojiza, sus ojos fuertemente cerrados contra la luz del mundo. Y entonces, como si sintiera la presencia de Alejandro, la bebé abrió los ojos. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Esos ojos, le recordaban tanto a... No podía ser. Era imposible. ¿Cómo la llamarás?, preguntó, su voz apenas un susurro, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que parecían contener todos los secretos del universo. María sonrió débilmente, acariciando la mejilla de su hija con un dedo. Esperanza. Porque eso es lo que me ha dado. Esperanza en un futuro mejor, en la bondad de las personas, en ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esperanza. Un nombre tan simple y a la vez tan poderoso. Un nombre que llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo, de redención. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Sin soltar a la pequeña Esperanza, Alejandro sacó el dispositivo. Era un mensaje de Carlos. «Jefe, encontré información sobre María.
no va a creer lo que descubrí. Alejandro miró de nuevo a María, que observaba a su hija con adoración, ajena al torbellino de emociones que se desataba en el interior del hombre que sostenía a su bebé. Luego volvió a mirar a Esperanza, cuyos ojos ahora estaban cerrados, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones regulares. El mundo a su alrededor parecía tambalearse. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Cómo cambiaría esta información la dinámica entre él y María? Y más importante aún, ¿cómo afectaría el futuro de la pequeña Esperanza? Alejandro tomó una decisión en ese momento. Fuera lo que fuera que Carlos hubiera descubierto, lo enfrentaría. Por María. Por Esperanza. Y por la oportunidad de redención que el destino parecía haberle ofrecido. María, dijo suavemente, devolviendo a Esperanza a los brazos de su madre. Hay algo que debo hacer. Volveré pronto, lo prometo. María asintió, demasiado exhausta para cuestionar. Alejandro salió de la habitación, su mente un torbellino de preguntas y posibilidades. En el pasillo, lejos de oídos indiscretos, Alejandro llamó a Carlos. Dime todo, ordenó sin preámbulos. La voz de Carlos sonaba tensa, casi incrédula. Jefe, María Guadalupe Hernández, 26 años, originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca. Vino a la Ciudad de México hace 2 años. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es quién es su madre. Alejandro contuvo la respiración, una sensación de vértigo apoderándose de él. ¿Quién? Carmen Hernández, respondió Carlos. La misma Carmen con la que usted tuvo una relación hace más de 25 años. Jefe. María es su hija. El mundo pareció detenerse. Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, los ojos de Esperanza que le resultaban tan familiares, la conexión inexplicable que había sentido con María desde el primer momento. Hay más, continuó Carlos, su voz ahora un susurro. Carmen falleció hace 1 año. Cáncer. Según los registros, intentó contactarlo varias veces antes de morir, pero nunca logró comunicarse con usted. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de años de culpa y arrepentimiento cayendo sobre él. Carmen había intentado encontrarlo. Probablemente para hablarle de María. Y él, en su egoísmo y miedo, había bloqueado toda conexión con su pasado. Gracias, Carlos, logró decir antes de colgar. Alejandro se quedó inmóvil en el pasillo del hospital, su mente un torbellino de emociones y recuerdos. La joven que había encontrado en la calle, a la que había ofrecido refugio por compasión, era en realidad su propia hija. Y la pequeña Esperanza, su nieta. El destino, con su sentido del humor retorcido, le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de corregir los errores del pasado, de ser el padre que nunca fue, el abuelo que nunca esperó ser. Con pasos temblorosos, Alejandro regresó a la habitación donde María y Esperanza descansaban. Al entrar, vio a María dormida, agotada por el parto, y a Esperanza en una pequeña cuna al lado de la cama. Se acercó a la cuna, observando a la bebé que dormía plácidamente. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños, su boca haciendo movimientos de succión en sueños. Alejandro sintió una oleada de amor y protección que nunca antes había experimentado. Lo siento tanto, susurró, lágrimas rodando por sus mejillas. No tenía idea. Pero prometo que a partir de ahora, estaré aquí. Para ambas. En ese momento, María abrió los ojos, encontrándose con la mirada atormentada de Alejandro. ¿Qué sucede?, preguntó, alarmada por su expresión. Alejandro tomó una profunda respiración. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Se sentó en el borde de la cama, tomando suavemente la mano de María. María, comenzó, su voz temblando, hay algo que debo decirte. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Mientras se preparaba para revelar la verdad, Alejandro sabía que nada volvería a ser igual. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un nudo que tendría que desatar, sin importar el costo. La verdad, guardada durante tanto tiempo,
estaba a punto de salir a la luz, trayendo consigo la promesa de dolor, pero también la posibilidad de sanación y redención. En la pequeña habitación de hospital, bajo la tenue luz de la madrugada, 3 generaciones de una familia separada por el tiempo y las circunstancias estaban a punto de reunirse. Y con esa reunión, comenzaría un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de desafíos, pero también de amor, perdón y, sobre todo, esperanza. La verdad sobre el pasado de María sale a la luz, sacudiendo los cimientos de la vida de Alejandro y planteando preguntas que podrían cambiar todo. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las persianas de la habitación del hospital, dibujando patrones de luz y sombra en las paredes blancas. El silencio de la madrugada era interrumpido solo por el suave pitido de las máquinas y la respiración tranquila de la pequeña Esperanza, que dormía plácidamente en su cuna. Alejandro Montero se encontraba sentado en una incómoda silla de plástico junto a la cama de María, su mente dando vueltas mientras releía por enésima vez el informe que Carlos le había enviado. Cada palabra parecía una pieza de un rompecabezas que nunca supo que existía, un rompecabezas que ahora tenía que armar frente a la mujer que, hasta hace unas horas, era una completa desconocida y ahora resultaba ser su hija. María Guadalupe Hernández, murmuró para sí mismo, saboreando cada sílaba del nombre. Hija de Roberto Hernández y Carmen Vázquez. El nombre de Carmen hizo que su corazón diera un vuelco. Imágenes de un pasado lejano inundaron su mente, una joven Carmen sonriendo bajo el sol de Oaxaca, sus ojos brillantes llenos de amor y promesas. Promesas que él, en su cobardía y ambición, había roto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del doctor Ramírez, quien había atendido el parto. El médico, un hombre de mediana edad con ojos amables pero cansados, se acercó a Alejandro con una expresión que mezclaba profesionalismo y preocupación. «Señor Montero, ¿podemos hablar en privado?», preguntó el doctor en voz baja, lanzando una mirada hacia María, que aún dormía. Alejandro asintió, levantándose con cierta rigidez después de horas de vigilia. Siguió al médico fuera de la habitación, hacia una pequeña oficina al final del pasillo. El nudo en su estómago se apretó, anticipando que lo que estaba por escuchar podría cambiar aún más el curso de su vida. Una vez dentro de la oficina, el doctor Ramírez cerró la puerta y se sentó detrás de un escritorio desordenado, lleno de expedientes y radiografías. Alejandro tomó asiento frente a él, notando por primera vez lo exhausto que se sentía, tanto física como emocionalmente. La joven, María, comenzó el doctor Ramírez, juntando las manos sobre el escritorio, muestra signos de desnutrición y ha tenido una vida difícil. El parto fue complicado, pero ella es fuerte. Sin embargo, hay algo más. Alejandro contuvo la respiración, temiendo lo que vendría a continuación. ¿Acaso el bebé tenía algún problema de salud? ¿O quizás María? Hemos encontrado una coincidencia genética en nuestra base de datos, continuó el doctor, su voz mezclando profesionalismo con un toque de incredulidad. Con usted, señor Montero. El mundo pareció detenerse por un momento. Alejandro se aferró al borde del escritorio, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Aunque ya lo sabía gracias a la investigación de Carlos, escucharlo de boca de un profesional médico lo hacía aún más real, más innegable. Está diciendo que María es mi hija, logró articular Alejandro, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez asintió gravemente. Los resultados son concluyentes. El perfil genético que tenemos en nuestros registros de usted, debido a su participación en nuestro programa de donantes, coincide en un 99.9% con el de María. No hay duda, señor Montero. Ella es su hija biológica. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de esta confirmación. Una parte de él había albergado la esperanza de que todo fuera un error, una coincidencia cruel del destino. Pero ahora, con la evidencia científica frente a él, no había forma de negarlo. Y hay más, añadió el doctor Ramírez, su voz adquiriendo un tono de preocupación. La bebé, su nieta, muestra signos de una condición cardíaca hereditaria. Necesitará atención especializada y posiblemente cirugía en el futuro. Esta nueva información golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago.
No solo había descubierto que tenía una hija, sino que ahora su nieta recién nacida enfrentaba problemas de salud. La culpa lo invadió, pensando en los genes defectuosos que había pasado sin saberlo. ¿Qué tipo de atención necesitará?, preguntó Alejandro, su mente de empresario tomando el control, buscando soluciones prácticas. Por ahora, monitoreo constante. Tendremos que hacer más pruebas para determinar la gravedad de la condición. Pero le seré franco, señor Montero, el tratamiento será costoso y prolongado. Alejandro asintió, su determinación creciendo con cada palabra del doctor. El dinero no es problema. Quiero que tenga el mejor tratamiento posible, sin escatimar en gastos. El doctor Ramírez pareció aliviado ante esta declaración. Eso es excelente. Con los recursos adecuados, las posibilidades de la pequeña Esperanza mejorarán significativamente. Alejandro se levantó de golpe, su mente un torbellino de emociones y planes. Imágenes de su pasado, de una joven Carmen, de decisiones tomadas en la juventud, todo convergía en este momento. La responsabilidad que había evadido durante tantos años ahora lo alcanzaba, exigiendo ser enfrentada. Gracias, doctor, dijo Alejandro, estrechando la mano del médico. Por favor, manténgame informado de cualquier desarrollo. Sin decir una palabra más, salió de la oficina y se dirigió de vuelta a la habitación de María. Al entrar, la encontró despierta, mirando con adoración a la pequeña Esperanza, que ahora estaba en sus brazos. María levantó la vista al oír entrar a Alejandro, y algo en su expresión debió alertarla. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz mezclando preocupación y curiosidad. Alejandro se acercó lentamente, observando los rasgos de María con nuevos ojos. ¿Cómo no lo había visto antes? Los mismos ojos oscuros y expresivos de Carmen, la misma forma de la nariz, la curva de su sonrisa. María, comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente, hay algo que debo decirte. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Se sentó en el borde de la cama, cerca de María pero manteniendo una distancia respetuosa. Tomó una respiración profunda, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar alterarían el curso de sus vidas de manera irrevocable. Hace más de 25 años, comenzó, su voz baja pero clara, conocí a una mujer maravillosa en Oaxaca. Su nombre era Carmen Vázquez. Los ojos de María se abrieron de par en par al escuchar el nombre de su madre. ¿Conociste a mi mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La conocí y me enamoré de ella. Pero era joven, ambicioso y cobarde. Cuando me dijo que estaba embarazada, me asusté. Tenía grandes planes para mi futuro y la abandoné. Las palabras salían ahora en un torrente, como si una presa largamente contenida se hubiera roto. No sabía que había tenido una hija. Carmen intentó contactarme varias veces a lo largo de los años, pero yo la evité, demasiado avergonzado y temeroso de enfrentar las consecuencias de mis acciones. María escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas mientras mecía suavemente a Esperanza. María, dijo Alejandro, su voz quebrándose, los exámenes médicos lo confirman. Yo soy tu padre. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. María miraba fijamente a Alejandro, su rostro una mezcla de emociones, shock, incredulidad, dolor y algo más que Alejandro no podía descifrar. Mi padre, repitió María, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que no podía comprender completamente. Alejandro asintió, sintiendo el peso de años de ausencia y negligencia sobre sus hombros. Lo siento tanto, María. Si hubiera sabido, si hubiera tenido el coraje de enfrentar mis responsabilidades. María lo interrumpió, su voz temblando de emoción. ¿Dónde estabas?, preguntó, las palabras saliendo como un sollozo contenido. ¿Dónde estabas cuando mi madre murió? ¿Cuándo me quedé sola en las calles? ¿Cuándo descubrí que estaba embarazada y el padre de mi bebé me abandonó, igual que tú abandonaste a mi madre? Cada pregunta era como un puñal para Alejandro. La verdad de su cobardía, de las consecuencias de sus acciones, lo golpeaba con una fuerza abrumadora. Lo siento, repitió, sabiendo que esas palabras eran insuficientes para compensar años de ausencia y dolor.
Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero ser parte de tu vida ahora. De la vida de esperanza. María lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No sé si alguna vez podré verte como mi padre. Alejandro asintió, aceptando sus palabras. Lo entiendo, respondió suavemente. No te pido que me perdones ahora. Solo, dame la oportunidad de estar presente. De hacer las cosas bien esta vez. En ese momento, Esperanza comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en la habitación. María inmediatamente centró su atención en la bebé, meciéndola suavemente y susurrando palabras de consuelo. Alejandro observó la escena, sintiendo una mezcla de amor y remordimiento. Esta era su familia, una familia que no sabía que tenía hasta hace unas horas. Una familia que necesitaba su apoyo y protección. María, dijo suavemente, hay algo más que debes saber. Los médicos han detectado una condición cardíaca en Esperanza. Necesitará atención especializada. María levantó la mirada, el miedo reemplazando momentáneamente el dolor en sus ojos. ¿Qué? ¿Es grave? Alejandro se apresuró a tranquilizarla. Los médicos son optimistas, pero requerirá tratamiento y posiblemente cirugía en el futuro. Quiero que sepas que me haré cargo de todo. Cualquier costo, cualquier especialista que necesite, lo conseguiremos. María lo miró, una mezcla de gratitud y recelo en sus ojos. Por un momento, vio más allá del hombre rico y poderoso, más allá del padre ausente. Vio a alguien dispuesto a luchar por su familia, aunque fuera demasiado tarde. Gracias, dijo finalmente María, su voz suave pero firme. Por Esperanza. Alejandro asintió, sintiendo que un pequeño puente comenzaba a formarse entre ellos. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba determinado a recorrerlo, paso a paso. Mientras el sol se elevaba en el cielo de la Ciudad de México, iluminando la habitación del hospital, Alejandro, María y la pequeña Esperanza se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, verdades dolorosas, pero también de la posibilidad de sanación y redención. El destino, con su mano misteriosa, había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y ahora, frente a las revelaciones del pasado y las incertidumbres del futuro, solo quedaba una cosa por hacer, enfrentar juntos lo que viniera, unidos por lazos de sangre y, quizás con el tiempo, por lazos de amor y perdón. La verdad sale a la luz, desatando una tormenta de emociones y confrontaciones que pondrán a prueba los lazos recién descubiertos entre Alejandro y María. El silencio en la habitación del hospital era ensordecedor, roto solo por el suave pitido de las máquinas y la respiración tranquila de la pequeña Esperanza. María miraba a Alejandro con una mezcla de confusión y temor, mientras se luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar la compleja situación en la que se encontraban. Alejandro se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que denotaba su nerviosismo y la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Tomó una respiración profunda, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían sus vidas para siempre. María, comenzó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, hace 25 años, yo, tuve una relación con una mujer llamada Carmen. Éramos jóvenes, inmaduros. Vivíamos en Oaxaca, y nuestro amor parecía invencible. Pero cuando quedó embarazada, me asusté y, la abandoné. Los ojos de María se abrieron de par en par, una chispa de reconocimiento brillando en ellos. Mi madre, susurró, su voz apenas audible. Su nombre era Carmen. Alejandro asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No intentó ocultarlas, por primera vez en décadas, se permitió ser vulnerable frente a alguien más. Los exámenes lo confirman, María. Yo soy tu padre. El shock inicial dio paso a una avalancha de emociones en el rostro de María. La joven se levantó de la cama, ignorando el dolor del parto reciente, su rostro contorsionado por la ira y el dolor acumulados durante años. Mi padre, gritó, su voz mezclando incredulidad y rabia. ¿Ahora decides ser mi padre? Después de 25 años de ausencia, ¿crees que puedes simplemente aparecer y reclamar ese título?
Cada palabra era como un puñal para Alejandro, pero sabía que merecía cada una de ellas. Se mantuvo firme, aceptando la ira de María como parte de su penitencia. ¿Dónde estabas cuando mi madre lloraba por las noches, preguntándose por qué el hombre que decía amarla la había abandonado? Continuó María, las palabras saliendo como un torrente imparable. ¿Dónde estabas cuando enfermó de cáncer y no teníamos dinero para los tratamientos? ¿Dónde estabas cuando murió, dejándome sola en este mundo? Alejandro bajó la cabeza, cada pregunta era un recordatorio doloroso de sus fallos. Lo siento tanto, María. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido que, interrumpió ella, su voz cargada de amargura. Que tu cobardía destruiría vidas. ¿Que tu hija terminaría mendigando en las calles mientras tú vivías en una mansión? ¿Que repetiría tu historia, enamorándose de un hombre que la abandonaría al quedar embarazada? En ese momento, la pequeña Esperanza comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en la habitación. El llanto del bebé pareció sacar a María de su trance de ira. Inmediatamente se volvió hacia la cuna, tomando a la pequeña en sus brazos con una ternura que contrastaba con la furia que había mostrado segundos antes. Alejandro observó la escena, su corazón dividido entre el remordimiento por el pasado y un amor recién descubierto por esta hija y nieta que no sabía que tenía. Dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa hacia María y Esperanza. Por favor, María, suplicó, su voz quebrada por la emoción. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero déjame ayudarte ahora. Tú y Esperanza, son mi familia. La familia que abandoné una vez y que no volveré a dejar. María lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. La bebé se había calmado en sus brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente María, su voz más suave pero aún cargada de emoción. No sé si alguna vez podré verte como mi padre. Lo entiendo, respondió Alejandro suavemente, dejando caer su mano. No te pido que me perdones ahora. Solo, dame la oportunidad de estar presente. De hacer las cosas bien esta vez. Por ti, por Esperanza, y por la memoria de Carmen. El nombre de su madre pareció tocar una fibra sensible en María. Por un momento, su expresión se suavizó, y Alejandro pudo ver en ella a la joven Carmen que había amado tantos años atrás. Un golpe en la puerta interrumpió el tenso momento. El doctor Ramírez entró, su expresión seria contrastando con la atmósfera cargada de emociones de la habitación. Disculpen la interrupción, dijo el médico, pero necesitamos hablar sobre la condición de Esperanza. Los resultados de las pruebas adicionales han llegado. María abrazó a su hija con más fuerza, el miedo reflejado en su rostro. Alejandro, sin embargo, dio un paso adelante, asumiendo instintivamente un papel protector. ¿Qué han mostrado las pruebas, doctor?, preguntó, su voz firme a pesar de la preocupación evidente en sus ojos. El doctor Ramírez tomó asiento, invitando a María y Alejandro a hacer lo mismo. La condición cardíaca de Esperanza es más compleja de lo que inicialmente pensamos, comenzó. Necesitará una serie de cirugías a lo largo de los próximos años para corregir completamente el defecto. María ahogó un sollozo, meciendo suavemente a Esperanza. Alejandro, por instinto, puso una mano en el hombro de María, ofreciendo un apoyo silencioso que, para su sorpresa, ella no rechazó. La buena noticia, continuó el doctor, es que con el tratamiento adecuado, Esperanza puede llevar una vida normal y saludable. Sin embargo, debo ser franco, el tratamiento será largo, complejo y costoso. Antes de que María pudiera reaccionar, Alejandro se adelantó. El costo no es problema, doctor, declaró con firmeza. Haré lo que sea necesario. Cualquier especialista, cualquier tratamiento, lo que Esperanza necesite, lo tendrá. María lo miró, una mezcla de gratitud y recelo en sus ojos. Por un momento, vio más allá del hombre rico y poderoso, más allá del padre ausente. Vio a alguien dispuesto a luchar por su familia, aunque fuera demasiado tarde. Gracias, dijo suavemente, sorprendiendo tanto a Alejandro como a sí misma. El doctor Ramírez asintió, visiblemente aliviado. Excelente. Prepararé un plan de tratamiento detallado.
Por ahora, lo más importante es que Esperanza permanezca bajo observación. Sugerirá que se queden en el hospital unos días más. Después de que el médico se retiró, un silencio incómodo volvió a llenar la habitación. María y Alejandro se miraron, conscientes de que estaban en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que ninguno de los dos había anticipado. María, comenzó Alejandro, rompiendo el silencio, sé que tienes todas las razones para odiarme y rechazarme. Pero por el bien de Esperanza, podríamos intentar, no sé, empezar de nuevo. María miró a su hija, que dormía plácidamente en sus brazos, ajena a las complicaciones que la vida le presentaba. Luego miró a Alejandro, viendo por primera vez más allá de su ira y dolor, notando las líneas de preocupación en su rostro, el arrepentimiento sincero en sus ojos. No será fácil, dijo finalmente. Hay mucho dolor, mucha historia entre nosotros. Alejandro asintió, aceptando sus palabras. Lo sé. Y no espero que las cosas se arreglen de la noche a la mañana. Pero estoy dispuesto a intentarlo, a ganarme un lugar en sus vidas, si me das la oportunidad. María guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Finalmente, con un suspiro que parecía llevar el peso de años de soledad y lucha, asintió levemente. Por Esperanza, dijo. Podemos intentarlo. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era perdón, no era aceptación completa, pero era un comienzo. Un comienzo que estaba determinado a no desperdiciar. Gracias, dijo suavemente. Te prometo que haré todo lo posible para ser el padre que debía haber sido, y el abuelo que Esperanza merece. Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana del hospital, bañando la habitación en una luz dorada, Alejandro, María y la pequeña Esperanza se encontraban en el umbral de un nuevo comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero también de la posibilidad de sanación y redención. Los lazos de sangre que los unían, ocultos durante tanto tiempo, ahora estaban a la vista, forzándolos a enfrentar un pasado doloroso y un futuro incierto. Pero en ese momento, mirando a la pequeña Esperanza, tanto María como Alejandro sintieron una chispa de algo que habían perdido hace mucho tiempo, esperanza en un mañana mejor. El destino, con su mano misteriosa, los había reunido de la manera más inesperada. Ahora, dependía de ellos forjar un nuevo camino, uno que pudiera sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de amor, comprensión y, sobre todo, familia. Mientras Esperanza lucha por su vida en el quirófano, Alejandro y María se enfrentan a sus propios demonios y al difícil camino de la reconciliación. El tic-tac incesante del reloj en la sala de espera del Hospital Ángeles Las Lomas resonaba como un martillo en los oídos de Alejandro y María. Habían pasado 4 horas desde que los cirujanos se llevaron a la pequeña Esperanza para su primera operación de corazón, una intervención que, según los médicos, era crucial para su supervivencia. La sala de espera, con sus paredes de un blanco estéril y sus sillas de plástico incómodas, parecía encogerse con cada minuto que pasaba. El olor a desinfectante y café rancio flotaba en el aire, mezclándose con la tensión palpable que emanaba de los dos ocupantes principales de la habitación. Alejandro, normalmente el epítome de la compostura y el control, se paseaba nerviosamente de un lado a otro. Su traje arrugado y su cabello despeinado eran un testimonio de las horas de angustia que había pasado. Cada pocos minutos, se detenía frente a la puerta, como si esperara que en cualquier momento un médico entrara con noticias sobre su nieta. María, por su parte, estaba sentada en una de las sillas, su mirada perdida en el vacío. Entre sus manos sostenía un pequeño oso de peluche que una enfermera le había dado para Esperanza. Sus dedos acariciaban mecánicamente el suave pelaje del juguete, como si en ese gesto pudiera transmitir todo su amor y preocupación a su hija, que luchaba por su vida a unos metros de distancia. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no expresadas y palabras no dichas. Finalmente, fue Alejandro quien lo rompió, su voz ronca por la falta de uso y la emoción contenida. Debería haber estado allí, murmuró, más para sí mismo que para María. Todos estos años, todo lo que has pasado. María levantó la mirada, sus ojos cansados pero llenos de una fuerza interior que Alejandro apenas comenzaba a comprender.
Por un momento, vio en ella a la joven Carmen que había amado tantos años atrás, la misma determinación, la misma chispa de vida inextinguible. No puedes cambiar el pasado, Alejandro, dijo María suavemente, sorprendiéndose a sí misma por la falta de amargura en su voz. Pero estás aquí ahora. Eso tiene que contar para algo. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro ante estas palabras. No esperaba comprensión, mucho menos algo que se acercara al perdón. Se acercó lentamente y se sentó junto a María, manteniendo una distancia respetuosa. Cuéntame sobre ella, pidió Alejandro después de un momento de silencio. Sobre tu madre, sobre Carmen. María cerró los ojos, los recuerdos inundando su mente como una marea cálida. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera que Alejandro veía desde que se conocieron. Era hermosa, comenzó María, su voz suave pero llena de amor. Y fuerte. Tan fuerte. Trabajaba 2 empleos para mantenernos. Como mesera durante el día y costurera por las noches. Pero siempre tenía una sonrisa, incluso en los peores días. Alejandro escuchaba atentamente, bebiendo cada palabra, cada detalle sobre la mujer que había amado y abandonado, la mujer que había criado a su hija con un amor y una fortaleza que él no había tenido. María continuó, las palabras fluyendo ahora como un río largo tiempo contenido. Compartió fragmentos de su vida, los cumpleaños modestos pero llenos de amor, con pasteles caseros y regalos hechos a mano, las noches en que Carmen le leía cuentos a pesar del cansancio, inventando voces para cada personaje. La última Navidad juntas antes de que la enfermedad se la llevara, cuando decoraron un pequeño árbol con adornos improvisados y compartieron una cena simple pero llena de risas y esperanza. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de ambos mientras María hablaba. Alejandro sentía que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo, lamentando la vida que podría haber tenido y maravillándose ante la fuerza de las 2 mujeres que habían sobrevivido sin él. Nunca habló mal de ti, añadió María, sorprendiendo a Alejandro. Cuando le preguntaba por mi padre, siempre decía que eras un buen hombre que había tomado decisiones equivocadas. Decía que todos cometemos errores, pero que lo importante es cómo los enmendamos. Alejandro sintió que su corazón se contraía ante estas palabras. La generosidad de Carmen, incluso después de todo lo que le había hecho, lo abrumaba. Era una mujer extraordinaria, dijo Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Lamento no haber tenido el coraje de verlo entonces, de quedarme a su lado, de ser el hombre que ella merecía y el padre que tú necesitabas. María asintió, aceptando sus palabras en silencio. El perdón aún parecía un camino largo y difícil, pero por primera vez desde que descubrió la verdad sobre su padre, sintió que quizás, solo quizás, podrían construir algo a partir de las cenizas de su pasado compartido. En ese momento, el doctor Ramírez apareció en la puerta de la sala de espera, su expresión indescifrable bajo la máscara quirúrgica. Alejandro y María se levantaron de un salto, tomándose instintivamente de las manos, unidos por el miedo y la esperanza. La operación ha terminado, anunció el médico, quitándose la máscara para revelar una pequeña sonrisa. Fue complicada, más de lo que esperábamos, pero Esperanza es una luchadora. Logró superar la intervención. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. María se derrumbó en los brazos de Alejandro, sollozando de alegría y agotamiento. Él la abrazó fuertemente, permitiéndose por primera vez sentir plenamente el peso y la alegría de ser padre y abuelo. Sin embargo, continuó el doctor Ramírez, su tono volviéndose más serio, las próximas 24 horas serán críticas. Necesitará cuidados intensivos y monitoreo constante. Pero somos optimistas. Alejandro asintió, su mente ya planeando los siguientes pasos. Lo que sea necesario, doctor. Cualquier especialista, cualquier equipo, lo que Esperanza necesite, lo tendrá. El médico sonrió, claramente aliviado de tener el apoyo total de alguien con los recursos de Alejandro. Excelente. Por ahora, pueden verla brevemente en la UCI neonatal. Pero recuerden, está muy delicada. Mientras seguían al doctor por los pasillos del hospital, Alejandro notó que María aún sostenía su mano. Era un gesto pequeño, probablemente inconsciente, pero para él significaba el mundo.
Gracias, susurró María entre lágrimas cuando llegaron a la puerta de la UCI. Por estar aquí. Por Esperanza. Alejandro la miró a los ojos, viendo en ellos un reflejo de sí mismo y de la mujer que una vez amó. Es solo el comienzo, prometió. Estaré aquí. Para ambas. Siempre. Entraron juntos a la UCI neonatal, un mundo de máquinas zumbantes y pitidos rítmicos. En una incubadora en el centro de la habitación, conectada a lo que parecía un sinfín de tubos y monitores, yacía la pequeña Esperanza. Era tan pequeña, tan frágil, pero al mismo tiempo tan fuerte. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración asistida, su corazón recién reparado latiendo con un ritmo constante que se reflejaba en los monitores cercanos. María se acercó primero, colocando una mano temblorosa sobre el plástico de la incubadora. Mi pequeña luchadora, susurró, su voz llena de amor y orgullo. Alejandro se quedó un paso atrás, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud. En ese momento, viendo a su hija y a su nieta, sintió que algo dentro de él también comenzaba a sanar. La pequeña Esperanza, conectada a máquinas pero luchando con cada respiración, era un testimonio viviente de que los milagros existen y que las segundas oportunidades, aunque tardías, pueden cambiar vidas. Carmen, pensó Alejandro, mirando hacia el techo como si pudiera ver más allá, te prometo que esta vez haré las cosas bien. Cuidaré de ellas como debí haberlo hecho contigo. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, bañando la habitación en una luz dorada, Alejandro y María permanecieron junto a la incubadora de Esperanza. No sabían qué les depararía el futuro, qué desafíos tendrían que enfrentar, pero en ese momento, unidos por el amor hacia esa pequeña vida que luchaba por sobrevivir, supieron que lo enfrentarían juntos. El camino hacia la reconciliación y la sanación sería largo y difícil, lleno de conversaciones incómodas y emociones complejas. Pero mientras observaban a Esperanza, vieron en ella no solo un reflejo de su pasado compartido, sino también la promesa de un futuro mejor. En esa pequeña habitación de hospital, rodeados por el zumbido de las máquinas y el latido constante del corazón de Esperanza, Alejandro y María dieron el primer paso en su nuevo viaje como familia. Un viaje que, aunque nacido del dolor y la pérdida, prometía llevarlos hacia la redención, el perdón y, sobre todo, el amor. Con Esperanza fuera de peligro, Alejandro, María y la pequeña se embarcan en el desafío de convertirse en una familia, enfrentando los obstáculos del pasado y las incertidumbres del futuro. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la mansión Montero, iluminando la habitación que Alejandro había convertido apresuradamente en un acogedor cuarto de bebé. Las paredes, antes de un sobrio tono beige, ahora lucían un suave color lavanda, decoradas con delicados dibujos de mariposas y flores. Una cuna de madera blanca, equipada con el más moderno sistema de monitoreo, ocupaba el centro de la habitación, rodeada de peluches y móviles musicales. María, aún recuperándose del parto y las emociones intensas de los últimos días, mecía suavemente a Esperanza en una lujosa mecedora cerca de la ventana. Su cabello oscuro, recogido en una coleta descuidada, enmarcaba un rostro que mostraba signos de cansancio pero también una determinación inquebrantable. Alejandro entró silenciosamente en la habitación, llevando una bandeja con el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tostadas calientes llenó el aire, mezclándose con el suave olor a talco de bebé. «Buenos días», susurró, colocando la bandeja en una mesita cercana. «¿Cómo están mis chicas?» María levantó la mirada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Aunque aún no estaba completamente cómoda con la situación, la dedicación de Alejandro en las últimas semanas había comenzado a derretir lentamente el hielo entre ellos. «Esperanza durmió bien», respondió María, su voz cansada pero con un toque de orgullo. «Solo se despertó 2 veces para comer. Los médicos tenían razón, es una luchadora». Alejandro se acercó, observando con ternura a su nieta. La pequeña Esperanza, con sus mejillas regordetas y su pequeña nariz respingona, era la viva imagen de María cuando era bebé. O al menos eso creía Alejandro, basándose en las pocas fotos que María había compartido de su infancia. «Igual que su madre», dijo suavemente, sus ojos encontrándose con los de María. Un silencio cargado de emociones llenó la habitación. Había tanto que decir,
tantas heridas que sanar, tantos años perdidos que recuperar. Finalmente, María habló. Alejandro, agradezco todo lo que has hecho por nosotras, pero, ¿qué sigue ahora? No puedo simplemente olvidar 25 años de ausencia. Alejandro asintió, sentándose en el borde de la cama. Sabía que este momento llegaría, el momento de enfrentar realmente su pasado y las consecuencias de sus acciones. Lo sé, María, comenzó, su voz cargada de emoción. No espero que las cosas se arreglen de la noche a la mañana. Sé que te he fallado, que le fallé a tu madre, de maneras que quizás nunca pueda compensar completamente. Pero quiero que sepas que estoy comprometido a ser parte de sus vidas, si me lo permites. María lo miró, sus ojos escudriñando el rostro del hombre que era su padre biológico, buscando la sinceridad en sus palabras. ¿Y qué dirá tu familia?, preguntó. Tu esposa, tus otros hijos, ¿cómo explicarás nuestra repentina aparición en tu vida? Alejandro tomó una respiración profunda, preparándose para revelar una parte de su vida que pocos conocían. No tengo esposa ni otros hijos, María, confesó. Después de lo que pasó con tu madre, me sumergí en el trabajo. Construí un imperio, sí, pero a costa de una vida personal. Nunca me permití amar de nuevo, temiendo cometer los mismos errores. María lo miró sorprendida. Por primera vez, vio más allá de la fachada del millonario exitoso, vislumbrando al hombre solitario y arrepentido que se escondía detrás. Propongo que vayamos paso a paso, continuó Alejandro. Quédense aquí el tiempo que necesiten. Conozcan la casa, a Rosita y al personal. Me gustaría conocerte, María. Saber quién eres, qué te gusta, cuáles son tus sueños. María bajó la mirada hacia Esperanza, quien dormía plácidamente en sus brazos, ajena a las complicaciones del mundo adulto que la rodeaba. Mis sueños, comenzó, su voz apenas un susurro, han cambiado mucho en los últimos días. Antes, soñaba con sobrevivir un día más en las calles, con encontrar un lugar seguro para dormir, con conseguir suficiente comida. Ahora, hizo una pausa, acariciando suavemente la mejilla de su hija, ahora supongo que mis sueños incluyen darle esperanza a la vida que yo no tuve. Alejandro se acercó, colocando suavemente una mano sobre la de María. Podemos hacerlo juntos, dijo con voz quebrada por la emoción. Si me das la oportunidad, me gustaría ser parte de esos sueños. Ayudarte a construir el futuro que tú y Esperanza merecen. María no retiró su mano, permitiendo ese pequeño contacto. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Un primer paso hacia la construcción de un puente entre ellos. En ese momento, Rosita, el ama de llaves, entró con un sobre en la mano. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. Señor Alejandro, llegó esto para usted. Parece importante. Alejandro tomó el sobre, frunciendo el ceño al ver el remitente. Lo abrió rápidamente, sus ojos recorriendo el contenido. Con cada línea que leía, su expresión se tornaba más seria. ¿Qué es?, preguntó María, notando el cambio en su semblante. Es de la junta directiva de mi empresa, respondió Alejandro, su voz tensa. Quieren una reunión de emergencia. Parece que alguien ha estado investigando mi pasado y, bueno, ahora saben sobre ti y Esperanza. María sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué significaba esto para ellas? ¿Acaso Alejandro las abandonaría de nuevo para proteger su imperio empresarial? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro se apresuró a añadir, no te preocupes, María. Esto no cambia nada entre nosotros. Significa que tengo que tomar algunas decisiones difíciles, sí, pero quiero que sepas algo, tú y Esperanza son mi prioridad ahora. No importa lo que pase con la empresa o mi reputación. María lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. ¿Estás seguro? Tu empresa es tu vida. Alejandro negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Mi empresa era mi vida porque no tenía nada más. Ahora tengo una familia. Y eso es más importante que cualquier negocio o fortuna. Se puso de pie, su postura erguida, como si se preparara para una batalla. Tendré que ir a esa reunión,
enfrentar a la junta directiva. Pero volveré, María. Te prometo que volveré. María asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Estaremos aquí, dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la seguridad en su voz. Alejandro se inclinó, besando suavemente la frente de Esperanza y, después de un momento de duda, la mejilla de María. Gracias, susurró. Eso significa mucho. Mientras Alejandro salía de la habitación para prepararse para la reunión, María se quedó mirando por la ventana, meciendo suavemente a Esperanza. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibles obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, María sintió una chispa de esperanza real. Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre la Ciudad de México, como si el universo mismo quisiera recordarles que después de la tormenta, siempre llega la calma. María no sabía qué les depararía el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, un día a la vez, con Esperanza en sus brazos y, quizás, con Alejandro a su lado. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para la batalla más importante de su vida. No era una batalla por dinero o poder, sino por algo mucho más valioso, la oportunidad de ser el padre y el abuelo que siempre debió ser. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, hizo una promesa silenciosa a Carmen, a María y a Esperanza: esta vez, no huiría. Esta vez, lucharía por su familia, sin importar el costo. El destino les había dado una segunda oportunidad y estaban decididos a no desperdiciarla. El camino sería largo y difícil, lleno de conversaciones incómodas, momentos de duda y obstáculos inesperados. Pero con cada pequeño paso, con cada momento compartido, estaban construyendo los cimientos de algo hermoso, una familia. Y así, mientras Alejandro se dirigía hacia la incertidumbre de la reunión con su junta directiva, y María cuidaba de Esperanza en la seguridad de la mansión, ambos sabían que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos. Como una familia. Imperfecta, herida, pero unida por lazos más fuertes que la sangre, los lazos del amor, el perdón y la esperanza en un mañana mejor. Mientras Alejandro enfrenta las consecuencias en su empresa, María descubre secretos familiares que podrían cambiar todo, llevando a un clímax emocional que pondrá a prueba sus nuevos lazos. La sala de juntas de Montero Enterprises, ubicada en el piso 50 de un imponente rascacielos en el corazón financiero de la Ciudad de México, bullía de tensión. El aire acondicionado zumbaba suavemente, intentando en vano disipar el calor de las emociones contenidas que llenaban la habitación. Alejandro Montero, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, enfrentaba las miradas escrutadoras de la junta directiva. Hombres y mujeres en trajes impecables, cada uno un tiburón en el mundo de los negocios, lo observaban con una mezcla de curiosidad, decepción y, en algunos casos, apenas disimulada ambición. Javier Ruiz, el miembro más antiguo de la junta y mentor de Alejandro en sus primeros años, fue el primero en romper el tenso silencio. Su voz, normalmente cálida y paternal, ahora tenía un filo cortante. Señor Montero, comenzó, juntando las manos sobre la mesa, las acusaciones son preocupantes, por decirlo menos. Una hija ilegítima, años de negligencia, y ahora la trae a vivir con usted. Los accionistas están nerviosos, y con razón. Alejandro se irguió en su silla, su postura una mezcla de determinación y vulnerabilidad que pocos habían visto en él. Señores, señoras, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta emocional en su interior, no negaré mis errores del pasado. Cometí un grave error hace 25 años, uno que ha tenido consecuencias que apenas ahora estoy comenzando a comprender y a enfrentar. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la junta a los ojos antes de continuar. Pero María y mi nieta son mi familia. No las abandonaré de nuevo, sin importar el costo. Un murmullo recorrió la mesa. Alejandro pudo distinguir palabras como escándalo, acciones y dimisión entre los susurros. Incluso si eso significa perder la empresa que has construido, preguntó Elena Vega, una directora conocida por su aguda mente financiera y su falta de sentimentalismo en los negocios. Alejandro no titubeó. Si es necesario, sí, respondió con una convicción que sorprendió incluso a sus más acérrimos críticos.
Mientras la discusión se calentaba en la sala de juntas, con propuestas que iban desde la renuncia inmediata de Alejandro hasta estrategias de relaciones públicas para manejar el potencial escándalo, la escena en la mansión Montero era completamente diferente. María, aprovechando que Esperanza dormía plácidamente, decidió explorar la enorme casa que ahora, surrealistamente, era su hogar. Sus pasos la llevaron al estudio de Alejandro, una habitación que olía a cuero, madera antigua y secretos. Un cajón entreabierto en el imponente escritorio llamó su atención. La curiosidad, esa fuerza que tantas veces la había metido en problemas pero que también la había mantenido viva en las calles, la impulsó a investigar. Dentro del cajón, encontró una caja de madera tallada, desgastada por el tiempo y el uso frecuente. Al abrirla, se encontró con un tesoro de recuerdos, fotografías viejas, recortes de periódico y, lo que más llamó su atención, un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Con manos temblorosas, María tomó la primera carta. El papel, amarillento y frágil, crujió bajo sus dedos. La fecha en la esquina superior la hizo contener el aliento, era de hace 25 años, poco después de que Alejandro abandonara a su madre. Querido Alejandro, leyó María en voz baja, su corazón latiendo con fuerza, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero este bebé, nuestro bebé, es un regalo. Por favor, vuelve. Te necesitamos. Te amo. Carmen. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, pero María continuó leyendo carta tras carta. Cada una contaba una historia de amor, miedo, esperanza y, finalmente, resignación. Su madre, Carmen, había intentado una y otra vez llegar a Alejandro, compartir con él la noticia de su embarazo, de su nacimiento, de sus primeros pasos. La última carta, sin embargo, la dejó sin aliento. No era de Carmen, sino de Alejandro. Estaba fechada justo después de la muerte de su madre, hace poco más de un año. Mi querida Carmen, decía la carta con una caligrafía temblorosa, muy diferente a la firma segura que María había visto en los documentos de la empresa, acabo de enterarme de tu partida. El remordimiento me consume. Buscaré a nuestra hija, lo prometo. Haré las cosas bien, aunque sea lo último que haga en esta vida. María se dejó caer en el sillón de cuero del estudio, las cartas esparcidas a su alrededor como hojas de otoño. Todo este tiempo, había creído que Alejandro nunca se había preocupado, que había seguido con su vida sin mirar atrás. Pero la verdad era mucho más compleja y dolorosa. En ese momento, escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Pasos familiares se acercaban al estudio. Alejandro entró, su rostro mostrando signos de agotamiento tras la difícil reunión. Se detuvo en seco al ver a María rodeada de las cartas. María, yo, comenzó, pero las palabras parecían fallarle. ¿Lo sabías?, susurró María, su voz mezclando acusación y dolor. ¿Sabías de mí y aún así? Alejandro se desplomó en una silla frente a ella, toda pretensión de fuerza y control abandonándolo. Lo intenté, María, dijo, su voz quebrada por la emoción. Te busqué durante años, pero para entonces habías desaparecido en las calles. Contraté detectives, puse anuncios, pero siempre llegaba tarde. Cada pista fría era como perderte de nuevo. María lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué actuar como si fuera una sorpresa encontrarme? Porque me avergonzaba, admitió Alejandro, bajando la mirada. Porque cada día que pasaba sin encontrarte era un recordatorio de mi fracaso. Y cuando finalmente te encontré, tenía miedo de que me odiaras si sabías la verdad. El silencio llenó la habitación, roto solo por el suave llanto de Esperanza desde la habitación contigua. Ese sonido pareció romper el hechizo, recordándoles a ambos lo que realmente importaba. María miró a Alejandro, viendo por primera vez al hombre detrás del millonario, al padre que había estado buscando redención. La junta directiva, dijo finalmente. ¿Qué pasó? Alejandro esbozó una sonrisa triste. Les dije que mi familia es más importante que cualquier empresa. Están considerando mi remoción como CEO. María se levantó, acercándose a Alejandro. Por primera vez desde que se conocieron, fue ella quien inició el contacto,
tomando las manos de su padre entre las suyas. Todo este tiempo, pensé que no te importábamos. Pero estabas dispuesto a perderlo todo. Lo perdería todo de nuevo si eso significa tenerte en mi vida, María, respondió Alejandro, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. A ti y a Esperanza. Son lo único que realmente importa. En ese momento, como si sintiera la intensidad emocional del momento, Esperanza comenzó a llorar con más fuerza. María y Alejandro se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Juntos, se dirigieron a la habitación de la bebé. Alejandro tomó a Esperanza en sus brazos, meciéndola suavemente mientras María preparaba un biberón. La escena, tan doméstica y normal, contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que acababan de atravesar. «¿Sabes?», dijo María mientras observaba a Alejandro alimentar a Esperanza con una ternura que nunca hubiera imaginado en él. «Mamá solía decir que el perdón no es olvidar, sino elegir el amor por encima del dolor». Alejandro la miró, sus ojos llenos de esperanza y temor. «¿Crees que algún día podrás perdonarme, María?». María se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Alejandro. «Creo que ya he empezado a hacerlo», respondió suavemente. «No será fácil, y tomará tiempo. Pero por Esperanza, por mamá, y por nosotros, estoy dispuesta a intentarlo». Mientras Alejandro sostenía a su nieta y María los observaba, ambos supieron que, sin importar los desafíos que vinieran, ya fueran de la junta directiva, la prensa o sus propios demonios internos, enfrentarían el futuro juntos. El camino hacia la sanación y la construcción de una verdadera familia sería largo y difícil. Habría días de duda, momentos de dolor y recuerdos amargos que superar. Pero en esa habitación, con el suave arrullo de Esperanza como música de fondo, Alejandro y María dieron el primer paso real hacia un futuro compartido. Un futuro donde los errores del pasado no definirían sus vidas, sino que servirían como lecciones para construir algo mejor. Un futuro donde el amor, el perdón y la esperanza serían las bases de su nueva familia. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando la habitación en tonos dorados y rosas, 3 generaciones de Montero encontraron, por fin, un momento de paz y unidad. El destino, con su mano misteriosa, los había reunido de la manera más inesperada. Ahora, dependía de ellos forjar el camino hacia adelante, juntos. La familia Montero comienza a forjar nuevos lazos mientras enfrenta los desafíos del mundo exterior y sus propias inseguridades internas. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina de la mansión Montero, mezclándose con el olor a pan tostado y el suave perfume de las flores frescas que Rosita, el ama de llaves, colocaba cada mañana en el centro de la mesa. María, con Esperanza en brazos, observaba con una mezcla de diversión y ternura cómo Alejandro luchaba por preparar el desayuno. «¿Sabes? Puedo hacerlo yo», ofreció María, conteniendo una sonrisa al ver a Alejandro batallar con la tostadora de última generación que, irónicamente, parecía ser su némesis en la cocina. «No, no. Insisto», respondió él, determinado. Su cabello, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado, y una mancha de mermelada adornaba la manga de su camisa de diseñador. «Parte de conocernos es que veas todas mis habilidades». María rió suavemente, un sonido que aún sorprendía a Alejandro cada vez que lo escuchaba. «¿Incluyendo tu habilidad para quemar el pan?». Alejandro se unió a su risa, el ambiente más ligero de lo que había sido en semanas. «Especialmente esa», respondió, sacando otra rebanada de pan carbonizado de la tostadora. Mientras desayunaban, Rosita entró con el periódico del día. La sonrisa de Alejandro se desvaneció al ver el titular: «Escándalo en Montero Enterprises, CEO enfrenta crisis familiar y empresarial». María notó el cambio en su expresión. «¿Qué tan malo es?», preguntó, su voz mezclando preocupación y culpa. Alejandro suspiró, pasándole el periódico. «La prensa se ha enterado de todo. Nuestra historia está en primera plana». María leyó el artículo, su rostro palideciendo con cada línea. El reportaje detallaba cómo el poderoso CEO de Montero Enterprises había descubierto recientemente a una hija ilegítima, producto de una relación de juventud.
Especulaba sobre las implicaciones para la empresa y cuestionaba la integridad de Alejandro. Alejandro, lo siento tanto, dijo María, dejando el periódico sobre la mesa. Nunca quise causar problemas en tu vida o tu empresa. Él tomó su mano suavemente, un gesto que se estaba volviendo más natural entre ellos. Tú no has causado nada, María. Estas son las consecuencias de mis acciones pasadas. Y las enfrentaré con la cabeza en alto. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Carlos, su jefe de seguridad. Jefe, hay reporteros en la entrada. Están exigiendo una declaración. Alejandro miró a María, quien mecía a Esperanza nerviosamente. Tomó una decisión. Diles que daré una conferencia de prensa esta tarde. Es hora de que el mundo conozca la verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro se encerró en su estudio para preparar su declaración, mientras María, con la ayuda de Rosita, se ocupaba de Esperanza y trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo. A las 3 de la tarde, el jardín de la mansión Montero se había transformado en un improvisado centro de prensa. Cámaras, micrófonos y periodistas llenaban el espacio, todos ansiosos por escuchar la versión de Alejandro Montero. María observaba desde una ventana en el segundo piso, Esperanza dormida en sus brazos. Vio a Alejandro salir, su postura erguida y su rostro sereno, aunque ella podía ver la tensión en sus hombros. Buenas tardes, comenzó Alejandro, su voz firme y clara. Durante años, he proyectado la imagen de un hombre exitoso y sin fallas. Hoy estoy aquí para decirles la verdad. Cometí errores en mi juventud, errores que han tenido consecuencias duraderas. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde sabía que María estaba. Recientemente, he redescubierto algo más valioso que cualquier empresa o fortuna, mi familia. Mi hija y mi nieta han entrado en mi vida, y estoy comprometido a ser el padre y el abuelo que siempre debí ser. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras Alejandro continuaba, detallando su historia y sus planes para el futuro, incluyendo un fondo fiduciario para madres solteras en honor a Carmen. Sé que muchos cuestionarán mis decisiones, tanto pasadas como presentes, dijo, acercándose al final de su discurso. Pero quiero que quede claro, mi familia es mi prioridad ahora. Si eso significa renunciar a mi posición como CEO de Montero Enterprises, estoy dispuesto a hacerlo. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Nadie esperaba que el implacable hombre de negocios estuviera dispuesto a sacrificar su imperio por una familia recién descubierta. Cuando la conferencia terminó, Alejandro regresó a la casa, exhausto pero aliviado. Encontró a María esperándolo en el estudio. Eso fue increíble, dijo ella, lágrimas en sus ojos. Gracias por defendernos así. Alejandro la abrazó, sintiendo que otro muro entre ellos se derrumbaba. Es lo menos que puedo hacer. Ustedes son mi prioridad ahora. ¿Y qué pasará con la empresa?, preguntó María, preocupada. Lo que tenga que pasar, respondió Alejandro. He estado pensando, tal vez es hora de dar un paso al costado. Concentrarme en lo que realmente importa. María lo miró sorprendida. Pero has trabajado toda tu vida por esa empresa. Y ahora tengo algo más importante por lo que trabajar, dijo, sonriendo mientras miraba a Esperanza dormida en los brazos de María. Construir una relación contigo, ser un abuelo para Esperanza, eso es lo que quiero hacer ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. La noticia de la conferencia de prensa de Alejandro había causado un revuelo en los medios y en el mundo empresarial. Las acciones de Montero Enterprises fluctuaban y los rumores sobre el futuro de la compañía se multiplicaban. Pero dentro de la mansión, una calma tentativa comenzaba a asentarse. María y Alejandro establecieron una rutina, centrándose en Esperanza y en conocerse mutuamente. Cada día traía nuevos descubrimientos y pequeños momentos de conexión. Una tarde, mientras paseaban por el jardín con Esperanza, María se animó a hacer una pregunta que había estado rondando su mente. Alejandro, comenzó, su voz suave pero decidida, ¿alguna vez pensaste en buscar a mi madre después de que la dejaste? Alejandro se detuvo, su rostro una mezcla de dolor y arrepentimiento. Sí, respondió después de un momento. Muchas veces.
Pero cada vez, el miedo me detenía. Miedo a enfrentar lo que había hecho, miedo a que ella me odiara, miedo a que me hubiera olvidado y siguiera adelante. María asintió, procesando sus palabras. Ella nunca te olvidó, dijo suavemente. Incluso en sus últimos días, hablaba de ti con cariño. Alejandro sintió que su corazón se contraía. Ojalá hubiera tenido el coraje de buscarla, de buscarte. Tantos años perdidos. No podemos cambiar el pasado, dijo María, sorprendiéndose a sí misma con la sabiduría en sus palabras. Pero podemos decidir qué hacer con el presente y el futuro. Alejandro la miró, viendo en ella no solo a la hija que había perdido, sino también a la mujer fuerte en la que se había convertido. Tienes razón, dijo. Y quiero que sepas que, pase lo que pase con la empresa o con cualquier otra cosa, estoy comprometido a ser parte de sus vidas. Si me lo permites. María sonrió, una sonrisa que llegó a sus ojos por primera vez desde que se conocieron. Creo que me gustaría eso, respondió. Mientras continuaban su paseo, Esperanza despertó en su cochecito, balbuceando alegremente. Alejandro la tomó en brazos, maravillándose una vez más ante la pequeña vida que había ayudado a crear, aunque fuera indirectamente. «Sabes», dijo, meciendo suavemente a Esperanza, «estaba pensando, tal vez podríamos establecer una fundación en honor a tu madre. Algo para ayudar a madres solteras y niños en situación de calle». Los ojos de María se iluminaron ante la idea. Eso sería maravilloso. A mamá le habría encantado. Y tal vez, continuó Alejandro, un poco nervioso, podrías ayudarme a dirigirla. Nadie entiende mejor las necesidades de esas mujeres y niños que tú. María lo miró, sorprendida y conmovida por la oferta. Me encantaría, respondió, su voz llena de emoción. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando el jardín en tonos dorados y rosas, Alejandro, María y la pequeña Esperanza continuaron su paseo. No todas las heridas estaban sanadas, y el camino por delante aún estaba lleno de desafíos e incertidumbres. Pero en ese momento, rodeados por la belleza del jardín y el amor creciente entre ellos, sintieron que estaban dando los primeros pasos hacia un futuro brillante y lleno de esperanza. La familia Montero, forjada en el dolor y redescubierta en circunstancias extraordinarias, comenzaba a encontrar su equilibrio. Y aunque el mundo exterior seguía girando, con sus juicios y expectativas, dentro de los muros de la mansión, 3 generaciones unidas por el destino estaban aprendiendo el verdadero significado de la familia. El perdón y el amor incondicional. Un año después, la familia Montero encuentra su equilibrio, enfrentando el futuro con esperanza y unidad. El jardín de la mansión Montero estaba decorado con globos y flores. Una pancarta colgaba entre 2 árboles: «Feliz primer cumpleaños, Esperanza». El sol de la tarde bañaba la escena en una luz dorada, como si el mismo cielo quisiera bendecir la celebración. María, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su nueva confianza, observaba con orgullo cómo Alejandro jugaba con Esperanza en el césped. La pequeña, ahora capaz de dar sus primeros pasos tambaleantes, reía mientras su abuelo la perseguía, fingiendo ser un monstruo cómico. «¿Quién hubiera imaginado esto hace un año?», dijo una voz detrás de María. Era Carlos, el antiguo jefe de seguridad y ahora amigo cercano de la familia. María sonrió, sus ojos brillantes de felicidad. «Ciertamente no yo. A veces todavía me cuesta creer que todo esto es real». Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. Alejandro, fiel a su palabra, había dejado su puesto como CEO de Montero Enterprises, aunque seguía siendo el accionista mayoritario. Ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo a la nueva fundación que habían creado juntos, Esperanza de Carmen, en honor a la madre de María y a la pequeña que había unido sus vidas. La fundación, dirigida por María con el apoyo de Alejandro, se había convertido rápidamente en un faro de esperanza para madres solteras y niños en situación de calle en toda la Ciudad de México. Utilizando los recursos y conexiones de Alejandro, y la experiencia de primera mano de María, habían logrado crear programas de vivienda, educación y empleo que estaban cambiando vidas. María, por su parte, había retomado sus estudios, determinada a obtener el título universitario que una vez soñó. Con el apoyo de Alejandro,
estaba estudiando trabajo social, inspirada por sus propias experiencias y su deseo de ayudar a otros en situaciones similares. «Mami, mira», gritó Esperanza, dando unos pasos temblorosos hacia María antes de caer en sus brazos. «Eso es, mi amor», exclamó María, abrazando a su hija. Alejandro se unió a ellas, su rostro radiante de felicidad. «Cada día se parece más a ti», dijo Alejandro, acariciando el cabello de Esperanza. María sintió un nudo en la garganta. «Y a mi madre», añadió suavemente. Alejandro asintió, una mirada de comprensión pasando entre ellos. El recuerdo de Carmen era ahora un lazo que los unía, no una barrera que los separaba. Los invitados comenzaron a llegar, amigos de María de la universidad, colegas de Alejandro de la fundación, e incluso algunas de las familias que habían sido ayudadas por su trabajo. El jardín pronto se llenó de risas y conversaciones animadas. Rosita, el ama de llaves que se había convertido en parte integral de la familia, salió con un hermoso pastel de cumpleaños. Todos se reunieron alrededor mientras María sostenía a Esperanza frente a la única vela encendida. Alejandro se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. «Antes de que soplemos la vela, me gustaría decir unas palabras», comenzó, su voz cargada de emoción. «Hace un año, mi vida cambió para siempre. Pensé que lo tenía todo, éxito, riqueza, poder. Pero estaba vacío por dentro. Y entonces, el destino me regaló lo que realmente importa, una familia». Miró a María y a Esperanza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «María, hija mía, gracias por darme una segunda oportunidad. Por permitirme ser parte de tu vida y de la de Esperanza. Me has enseñado más sobre el amor, el perdón y la fuerza en este año que en toda mi vida anterior». María, conmovida, tomó la mano de Alejandro, apretándola suavemente en señal de apoyo y afecto. Alejandro continuó: «Y a ti, mi pequeña Esperanza, gracias por traer luz y alegría a nuestras vidas. Tu nombre no podría ser más apropiado, porque eso es lo que nos has dado a todos, esperanza en un futuro mejor, en el poder del amor y la familia». Se volvió hacia los invitados, su voz adquiriendo un tono más solemne. «A todos ustedes, gracias por estar aquí hoy, por ser parte de este nuevo capítulo en nuestras vidas. El año pasado nos ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero o poder, sino en las conexiones que forjamos, en el amor que damos y recibimos, y en la diferencia que podemos hacer en las vidas de los demás». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Muchos de los presentes habían sido testigos de la transformación de Alejandro, de implacable hombre de negocios a padre y abuelo dedicado, y líder comunitario comprometido. «Así que hoy», concluyó Alejandro, «no solo celebramos el primer año de vida de Esperanza, sino también el nacimiento de nuestra familia y el comienzo de un nuevo propósito. Que este sea solo el primero de muchos años llenos de amor, crecimiento y servicio a los demás». Los aplausos llenaron el jardín mientras Alejandro, María y Esperanza se inclinaban juntos para soplar la vela. En ese momento, unidos como una familia, todos sintieron la magia de un nuevo comienzo. La fiesta continuó hasta el atardecer, llena de juegos, risas y conversaciones significativas. María se encontró compartiendo historias con otras madres jóvenes, ofreciendo consejos y esperanza basados en su propia experiencia. Alejandro, por su parte, discutía animadamente con algunos empresarios locales sobre cómo podían involucrarse más en proyectos comunitarios. Cuando el último invitado se fue, María y Alejandro se sentaron en el porche, Esperanza dormida en los brazos de su madre. El cielo estaba pintado de tonos púrpura y naranja, un espectáculo hermoso que parecía reflejar la calidez en sus corazones. «¿Sabes?», dijo María después de un momento de silencio contemplativo, «a veces me pregunto qué diría mamá si pudiera vernos ahora». Alejandro sonrió suavemente. «Creo que estaría orgullosa. De ti, principalmente. Has superado tanto, María. Y mira en lo que te has convertido, una madre amorosa, una estudiante dedicada, una líder comunitaria». María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Gracias», susurró. «Por todo. Por darnos esta oportunidad, por creer en mí». «No, María», respondió Alejandro, tomando su mano.
Gracias a ti por darme la oportunidad de redimirme, de ser el padre que siempre debí ser. Miraron juntos hacia el horizonte, donde las luces de la Ciudad de México comenzaban a parpadear en la distancia. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, preguntó María, meciendo suavemente a Esperanza. Alejandro reflexionó por un momento. No lo sé con certeza, respondió honestamente. Pero sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Como familia. María asintió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Me gusta cómo suena eso, dijo suavemente. Familia. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la mansión Montero brillaba como un faro de esperanza y amor. Dentro de sus muros, 3 generaciones unidas por el destino y fortalecidas por el amor habían encontrado no solo un hogar, sino un propósito. Alejandro, el hombre que una vez lo tuvo todo pero no tenía nada, ahora entendía el verdadero significado de la riqueza. María, la joven que había luchado contra viento y marea, había encontrado no solo estabilidad, sino una plataforma para ayudar a otros. Y la pequeña Esperanza, ajena a los dramas y milagros que habían llevado a este momento, dormía pacíficamente, su futuro brillante y lleno de posibilidades. El destino, con su mano misteriosa, los había reunido en la calle Reforma un año atrás. Ahora, fortalecidos por el amor, el perdón y la comprensión mutua, estaban listos para escribir los próximos capítulos de su historia juntos. Mientras Alejandro y María contemplaban el cielo estrellado, ambos sintieron una profunda gratitud por el viaje que los había llevado a este momento. Sabían que el camino por delante no siempre sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabían que, unidos como familia, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Y así, con esperanza dormida entre ellos y el amor llenando sus corazones, Alejandro y María dieron la bienvenida a un nuevo amanecer, no solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocarían a través de su trabajo y su ejemplo. La historia de la familia Montero, nacida del dolor y la pérdida, pero floreciendo en amor y esperanza, se convertiría en un testimonio del poder de la segunda oportunidad, la fuerza del perdón y la belleza indestructible del amor familiar.